Bueno, esta mañana, antes de salir para acá, se me estaba partiendo el corazón porque cuando iba a salir para acá, mi hijo me dijo: "Pa, quiero ir contigo también a la iglesia". Y ese fue algo tremendo para mí. Se me vinieron las lágrimas y aún diciéndolo en estos momentos se me encharcan los ojos, porque me da como tristeza saber, ¿cierto?, el anhelo que tienen los pequeños, pero pues como decían y han dicho y como sabemos, hay que seguir los protocolos y es orar a Dios para que Dios cambie toda esta situación, ¿cierto? Y que Dios, bueno, sea el que nos dé paz a todos. Esta mañana, con la ayuda del Señor y con los minutos que hay para compartir este tema, quiero compartir que está ahí en sus pantallas. En la pantalla dice: 3 pasos para regresar a Dios. Y el Señor me hablaba un poco de esto en estos tiempos, porque la verdad es que, como dice la misma palabra de Dios, la fe de muchos se enfriará, ¿cierto? Y creo que ha empezado a enfriarse en algunos. Y no conozco cada una de las vidas que hay aquí, ni de los que nos están viendo a la distancia, pero tal vez la vida suya ha empezado a enfriarse a través de toda esta situación, ¿cierto? Tal vez lo que llaman por ahí, entre comillas digo yo, la nueva normalidad, nos ha llevado a vivir una vida alejados de Dios, ¿cierto? Lejos de la comunión de los hermanos, y tal vez a mirar lo que el mundo nos ofrece, y tal vez pensando que lo que hay allá afuera es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero que a través de este mensaje el Señor nos muestre, o vamos a ver mejor, de unos personajes que se fueron, pero que volvieron nuevamente. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de haberse ido? ¿Y cómo fue su regreso? Entonces, con la ayuda del Señor vamos a hablar de estos. Hace mucho tiempo 3 mujeres se encontraron para ir a despedirse por última vez en las tumbas de sus esposos. Las 3 llegaron al cementerio y fueron cada una a su tumba y empezaron a llorar. Y estas mujeres desesperadas, angustiadas, porque cada una había perdido a su esposo, no sabía qué hacer. La una se abrazaba, la otra le limpiaba las lágrimas a la otra, y cada una de ellas pensaba, no sabían si alguna vez en su vida volverían a ir a aquel sitio, a ver las tumbas de sus esposos. Todas ellas 3 no sabían en su desespero qué hacer. Y no sé si alguno de ustedes sabe de quién estoy hablando. Elimelech estaba muerto, Mahalón estaba muerto y Kelión estaba muerto. Noemí, Ruth y Orfa estaban llorando por última vez en aquel cementerio antes de partir. Y quiero que vayamos al libro de Ruth. Vamos a leer 5 versículos que hablan de esta mujer, de Noemí y de sus nueras. Ruth está después de los jueces. De pronto, para ponerlos en contexto, el libro de Ruth, o esta pareja o estos personajes de Ruth que se hablan ahí, sucedió en el tiempo de los jueces. Entonces, dice el versículo 1 del capítulo 1 de Ruth, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Pero yo quiero que entendamos este verso 1, dice: en los días que gobernaban los jueces, dice, hubo hambre en la tierra. Cuando dice la tierra no especifica una ciudad o un país exacto, sino dice en la tierra, habla generalizado. Y entonces dice que un varón que vivía en Belén, o sea en Israel, en la tierra de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y dice el 2, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí.
Y los hombres de sus hijos eran Malón, Quelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice el verso 3, y se murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó aquella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y su marido. Entonces, es una historia bastante triste, porque este hombre le dice a Noemí, vámonos con nuestra familia a Moab, y vamos a vivir allí porque allí hay comida. Y por lo general, cuando las personas sienten hambre o tienen necesidades, terminan emigrando a otros países, terminan yendo a otros lugares donde hay más oportunidades. Tal vez esto fue lo que le pasó a Elimelech, ¿cierto? Entonces dice que ellos se fueron y lo tremendo es que primero muere Elimelech, no alcanza a ver el matrimonio de sus 2 hijos. Y luego dice el verso, y se casaron, ¿cierto? Se casaron con Orfa y con Ruth, pero luego mueren ellos 2. Entonces, tenaz la vida de Noemí, ¿sí o no? Primero salen de Belén y se van ¿hacia dónde? Hacia Moab. ¿Y Moab quién era? Pues era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Quiero mostrarles este pequeño mapa ahí. Ustedes ven a Belén y ven la línea punteada que llega hasta Moab, ¿sí? Entonces, ese fue el recorrido que probablemente ellos hicieron saliendo desde Belén hasta llegar a Moab. Y allí es donde sucede todo lo que aconteció, lo que leímos, acabamos de leer. Yo quiero que leamos otros versos en otro lugar. Si quiere, ponga la cinta allí en este libro de Ruth, porque allí nos vamos a concentrar, pero vamos a buscar en Lucas capítulo 15, una historia bastante parecida a esta de Noemí. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y ustedes ya saben de quién estamos hablando. El hijo pródigo. Entonces vamos a leer esta también, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a una hacienda para que apacentara cerdos. Y de pronto, para el que no sabe, lo peor que un judío podía hacer en ese tiempo era ir a cuidar cerdos. Era una de las cosas más despreciables que había para un judío. Y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y mire lo que dice este verso 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y mire lo que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de quienes, de tus jornaleros. Pero yo quiero las 2 partes que están subrayadas en el versículo. Dice, y volviendo en sí. Cuando alguien vuelve en sí es porque ¿qué? Hay un recuerdo, porque empieza a meditar y dice, venga, ¿dónde estoy yo? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Sí? Empieza a meditar y a pensar qué pasa, qué sucede. Pero hay algo interesante, porque él dice en ese recuerdo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de quién? De mi padre.
¿Y qué tenían? Abundancia de pan, dice este versículo, ¿cierto? Ustedes saben qué significa la palabra Belén, casa de pan. De ahí salió Elimelech con Noemí y sus 2 hijos. No había hambre solamente en Belén, en la tierra, dice en Ruth. Dice, hubo hambre en la tierra. Pero Elimelech sacó a su familia de la casa de pan. El hijo pródigo, ¿dónde desea volver? ¿A cuál casa? A la de su padre, porque está repleta de pan, porque nadie tiene hambre, porque todo el mundo anda bien, ¿cierto? Elimelech, Noemí toman una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Vámonos, porque ahí hay más comida. Y terminan yendo ¿a dónde? A Moab, ¿cierto? Pero sería triste esta historia si se terminara en el versículo 5 en Ruth, ¿cierto? Sería demasiado triste si esta historia terminara ahí. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, los versículos siguientes. Ruth, capítulo 1, verso 6. Y mire lo que dice el verso 6. Dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Entonces Noemí empieza a recordar de dónde había caído, de dónde había salido, ¿cierto? Y ella dice, estoy sola, mi esposo se murió, mis 2 hijos se murieron, estoy con las 2 nueras aquí, ¿yo qué hago? Y entonces es allí donde a Noemí le empieza a suceder lo mismo que al hijo pródigo. Empieza a volver en sí, a recapacitar de dónde había caído, ¿cierto? Ese es lo que hace Noemí. Tal vez, igual que Elimelech y Noemí, usted esté huyendo de Dios. Tal vez puede hallarse en un país lejano. Tal vez ha caído más de lo que pensó, mi querido hermano o hermana. Pero lo que tengo para decirte es que si eres hijo o una hija de Dios, jamás estarás demasiado lejos de regresar al Padre Celestial. Por más cosas que usted haya hecho, por más desobediente que usted haya sido, jamás usted está lejos de volver a los pies de Dios. No sé usted en medio de esta pandemia qué decisiones ha tomado económicamente. Tal vez la economía se apretó más y tal vez su corazón, su mente están diciendo, pero yo ¿por qué no hago esto y aquello, que se consigue la plata más fácil allí y de esta manera, ¿cierto? Tal vez usted y yo estamos pensando de esa manera. Pero te quiero decir que en esta mañana no puedes tomar la decisión que tomaron Elimelech y Ruth. Una de las maravillosas verdades, mi querido hermano y hermana, es que nuestro Dios es un Dios de gracia. Es un Dios que nos muestra el camino por donde regresar. Y si usted se pone a ver la historia del hijo pródigo y lee 2 anteriores que hay ahí, parábolas, hay 2 parábolas muy bonitas, y la una es de ¿qué? De la moneda perdida, y la otra es de ¿qué? ¿Qué hermano se la sabe? ¿De la qué? La oveja perdida. ¿Quién busca a quién? El pastor. ¿Y quién busca la moneda? La mujer que se le perdió, ¿cierto? Entonces, no es casualidad que usted esté hoy aquí escuchando este mensaje o que lo esté escuchando a la distancia por internet, porque Dios te está buscando en estos momentos igual que el pastor buscó a la oveja. Porque Dios te está buscando igual que esta mujer buscó la moneda. Dios es el que termina buscándonos. Ninguno de nosotros tiene la capacidad, ni siquiera las agallas de buscar de Dios. Dios es el que termina buscándonos para llevarnos de regreso. Entonces, mis queridos hermanos,
vivimos o estamos con un Dios misericordioso que nos busca a todo momento. Y si usted está huyendo de Él, probablemente este es el mensaje para usted en esta mañana. Pero antes de seguir adelante, usted tal vez se puede estar preguntando, mi querido hermano, ¿y entonces cómo hago para regresar a Dios? Vamos a ver 3 pasos que Dios a través del Espíritu Santo le dio al apóstol Juan para que le dijera a una de las iglesias de Apocalipsis. Y son 3 esenciales para usted regresar a Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Deje ahí la cintica en Ruth y busquemos Apocalipsis capítulo 2. Y el verso 4, este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Este versículo 4 dice de esta manera, 2:4 de Apocalipsis, mire lo que dice: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Y luego el 5 dice: recuerda que, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, en este verso 5 encontramos los 3 pasos para usted regresar a Dios. ¿Cuál es el primero en el versículo 5? Recordar, ¿sí o no? Mire lo que dice: recuerda. ¿Y recuerda qué? ¿De dónde qué? Has caído, ¿sí o no? Dios te está diciendo, usted tiene que recordar de dónde has caído. ¿De dónde has estado? ¿Dónde has estado? Y luego sigue diciendo, y arrepiéntete. Y al final dice, y haz ¿qué? Las primeras obras. Entonces, tenemos que entender esto. Primero debemos de recordar, después arrepentirnos y después ¿qué? Hacer las primeras obras. Ese es el camino para regresar al Señor. Ese es el camino para volver a Él. Entonces vamos a ver el primero, recordar. Y volvamos nuevamente al libro de Ruth, libro de Ruth, versículo 6 nuevamente. Ruth 1:6 dice: entonces se levantó con las nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí escuchó de alguien que Dios había bendecido al pueblo con pan. Y Noemí empieza a recordar cuando vivía en Belén. No sé, pero últimamente yo he recordado muchas cosas de mi niñez. A veces yo pongo una canción de música cristiana de hace años y de una me traslada a mi niñez. Y yo digo, ese tiempo que viví, ese tiempo como pasaba de rico, ese tiempo como pasaba uno de chévere. Uno empieza a recordar todas las cosas. Cuando Dios me está pidiendo en la palabra que recuerde es, ¿usted dónde estaba cuando andaba conmigo? Cuando usted andaba con Dios, ¿cómo vivía? ¿Maluco o bueno? Cuando usted estaba cerquita de Dios, ¿cómo era su vida? ¿Tomaba buenas decisiones o tomaba malas decisiones? Hay que recordar, hermanos, de dónde hemos caído. Tenemos que recordar, ese es el primer paso. Si usted no recuerda de dónde ha caído, es complicado usted entender todo lo que se ha perdido de estar cerca de Dios. Pero cuando usted empieza a recordar, el Señor le va a mostrar lo bueno que es vivir con Él. Elimelech y Noemí salieron de una tierra de pan, de bendición,
de provisión de Belén, ¿cierto? Y se fueron ¿a dónde? A una tierra donde ella perdió absolutamente todo. Y yo me pregunto, ¿será que Noemí en algún momento, al momento de salir de Belén, sabía todo lo que iba a pasar en Moab? ¿Cierto que no? Nadie sabía eso. Pero ella sí sabía, junto con su esposo, que estaban desobedeciendo a Dios. Estaban dejando la tierra de pan. Y Dios sigue aún visitando a su pueblo. Recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Noemí escuchó que alguien había estado, que Dios había visitado a su pueblo. Ella empezó a recordar. Escuchó la bendición de Dios. En Lucas 1:68 dice que Dios visita a su pueblo y Dios le visitará donde quiera que usted se encuentre en estos momentos. Santiago 1:17 dice, todo don bueno desciende ¿de quién? Desciende del Padre. Todo don bueno desciende del Padre. Entonces, Dios te está buscando para darte ¿qué? Algo bueno, algo que te va a hacer bien. Noemí se dio cuenta que en Belén había pan y que la gente estaba bien nuevamente. Por eso ella decide nuevamente regresar a Belén. Pero cuando ella está recordando, vamos a leer este Salmo 77, 11 y 12, dice, me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No sé si usted se ha detenido en este tiempo de la pandemia a meditar en las obras que ha hecho Dios en su vida durante años atrás. Un hombre que también huyó un día de Dios terminó diciendo esto cuando estaba dentro de un gran pez. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Eso dijo Jonás estando dentro de un gran pez. Entonces, cuando Dios nos pone en estrecho, cuando Dios nos amarra un poquito, entonces empezamos a recordar tal vez de dónde hemos caído. El siguiente punto es arrepentirse. Y quiero que leamos en Ruth capítulo 6, 1, 6 y 7. Dice el 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y el verso 7 dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse ¿a dónde? A la tierra de Judá. Mire lo que dice este verso 7, salió. Y hay algo interesante, mis queridos hermanos, con el tema del arrepentimiento. Tal vez muchos confunden el arrepentimiento con penitencia, porque viene del latín. Esta palabra penitencia viene del latín que quiere decir pena o multa. Da la idea de pagar algo, lágrimas, humillación pública o la sensación de pagar algo. Entonces la gente cree que arrepentirse es eso. Es yo ir y llorar y sí, derramarme, no sé, lágrimas en una cama y cualquier cosa y que ya me arrepentí. Y yo le hago una pregunta a usted esta mañana. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso por algo que hizo mal, pero después vuelve y lo hace? ¿Será que hubo arrepentimiento? No. No hubo, porque usted creyó que era una penitencia que tenía que pagar. Y ese no es arrepentimiento. El arrepentimiento
quiere decir básicamente dar la media vuelta. Es caminar en dirección opuesta, es girar 180 grados. Dejamos un lugar donde hemos estado. Lo que esta historia nos está enseñando, mis queridos hermanos, es que el pecado trae aflicción y sufrimiento. De Belén hasta Moab, ellos pensaron que se resolvían todos sus problemas porque había ¿qué? Una buena economía. Cuando Elimelech sale con Noemí de allí, pensó esto. Pero regresando de Moab a Belén, Noemí iba con la esperanza de volver al lugar de donde había caído. Eso es lo que hace que Noemí empiece a volver nuevamente a Judá. El arrepentimiento quiere decir básicamente, ya lo había leído, dar media vuelta, caminar en dirección opuesta, girar 180 grados y dejar el lugar donde hemos estado. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será limpio en perdonar. Hay un dicho muy popular que dice: si usted sigue haciendo lo mismo que hace siempre, obtendrá los mismos ¿qué? Resultados. Y entonces cuando usted va a una conferencia de esas que dan para empresarios, para emprendedores y todo eso, lo primero que sale es este dicho: es que usted si sigue haciendo las mismas cosas de siempre, pues va a estar en el mismo lugar toda la vida. Es lo mismo para arrepentirse, mis queridos hermanos. Si usted se arrepiente, usted tiene que empezar a hacer cosas diferentes. Usted no puede estar en el mismo lugar, usted no puede estar en el mismo sitio, usted no puede seguir en la misma dirección, usted tiene que cambiar de dirección. Ese es el arrepentimiento. Imagínense que Noemí, Ruth y Orfa estuviesen allá en la tumba de sus esposos y ay no, qué tristeza, no, es que en Moab hay hambre, nos vamos a morir de hambre nosotras sin esposo, sin marido, nos vamos a quedar aquí. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Noemí y qué hizo Ruth? Se levantaron y ¿qué? Y salieron de Moab. Ese es el arrepentimiento que habla Dios. No es el de ir a llorar en una cama, el de llorar en una sala, el de llorar y darse golpes de pecho. No, el arrepentimiento es cambiar de dirección hacia donde vamos. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es regresar al altar, dice en Apocalipsis, que a menos que usted regrese del camino y empiece a hacer las primeras obras, usted no se ha arrepentido, mi querido hermano y hermana. Pero si alguien quiere regresar a Dios, tiene que darle la espalda al lugar donde se encuentra en estos momentos. Y vamos al último, que es hacer las primeras obras. Entonces dice este versículo: a Ruth se le acabó el orgullo y la autosuficiencia. Hermano, ¿dónde dice eso? Listo, vamos a leer versos 8 hasta el 13 de Ruth 1. 8 hasta el 13, dice el 8: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una. Yo quiero enseñar otra cosa acá, estos versículos, antes de seguir leyendo. Leamos el verso 7 nuevamente. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, escuche bien, y comenzaron a caminar para ir ¿a dónde? A Judá. Ruth y Orfa, ¿de qué país eran? Eran moabitas. Pero lo que da a entender este verso es que habían hablado y las dos habían acordado ir a Judá con Noemí, ¿cierto? El 7. Pero entonces en el 8 dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó
y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Entonces, lo que hay que entender en esta mañana, mis queridos hermanos, es que a Noemí se le acabó el orgullo y la autosuficiencia. Mire, a veces usted y yo, mis queridos hermanos, pensamos que con los recursos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestras manos, somos más que autosuficientes. Pero a veces Dios sabe qué hace con nuestros recursos, los quita por un instante para hacernos entender que nuestras vidas están en las manos ¿de quién? De Dios. No en nuestras propias manos, sino en las manos de Dios. Cuando salió Elimelech y Noemí hacia Moab, ellos tenían los recursos ¿en qué? En sus propias manos. Ahora en este tiempo, cuando hay hambre en Moab, ¿qué hace Noemí? Entiende de que ya no maneja la situación, de que tiene que correr a los pies de Dios, a su gracia. Entonces dice que se le acabó la autosuficiencia y su orgullo. Lo que el fin nos lleva de regreso a Dios es llegar al fin de nuestros propios recursos, mis queridos hermanos. Si usted quiere pelear contra alguien, búsquese a alguien de su propio tamaño, mi querido hermano, pero nunca pelee contra Dios. No sé cuántos de aquí han peleado contra Dios. Yo sí. Yo he peleado contra Dios y me ha ido mal. Y me ha ido mal. ¿Por qué razón? Porque Dios dice: es que no es como usted dice, es como yo digo. El Salmo 57, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo regresar? Hermano, tal vez usted tiene tiempo esta mañana para recordar de dónde ha caído. Ahora, tal vez usted no tuvo la oportunidad de antes estar en los caminos de Dios. Tal vez usted ha estado en el mundo desde que usted se acuerda. Tal vez usted ha estado viviendo en el pecado todo este tiempo. La pregunta es: ¿está satisfecho con lo que el mundo le ofrece? ¿Está satisfecho completamente? Porque hay que recordar también desde ese punto de vista, ¿de dónde me sacó el Señor? Y dice: arrepentirse ahora mismo donde está. Y el tercero: vuelva y repita las primeras obras. ¿Y cuáles serían esas primeras obras? Pues hay que tener lectura de la Biblia, hay que buscar oración delante de Dios y hay que buscar la comunión con los hermanos. Hay que meditar en la palabra de Dios todos los días. Y la pregunta es: ¿cómo estoy yo en ese aspecto actualmente? ¿O será que la pandemia me volvió tan perezoso que ya no tengo tiempo para nada de eso? Pero sí tengo tiempo para ver películas, para estar en las redes sociales, pero sí tengo tiempo para estar en cualquier otra cosa, ¿cierto? Menos para buscar a Dios. Elimelech se llevó a su familia a un país lejano y en desobediencia, y eso afectó a 5 personas. Ahora Noemí asume la responsabilidad de esa decisión. Y usted me dirá: hermano, uy hermano, ¿y dónde dice eso de que ella asume la
la responsabilidad de esa decisión que tomó con su esposo. Verso 13 al final, léalo. ¿Qué dice? ¿La mano de quién está contra quién? La mano de Jehová ha salido contra mí, termina diciendo el verso 13. ¿Lo dice quién? Noemí. ¿Por qué? Porque ella asume la responsabilidad junto con su esposo de haber salido de Belén. Si usted quiere pelear, cierto, pelee, pero usted sabe que está luchando contra Dios. Solo queda buscar la misericordia de Dios, ya que no queda nada más. 3 viudas en un cementerio lloran sobre las tumbas de sus esposos. Luego empiezan un largo camino de regreso a Belén, pero no muy lejos Noemí les dice que regresen ante sus parientes y que cada una tome su decisión. Una de ellas tomó el camino correcto y la otra el camino errado. Una de ellas llegó a ser reconocida. ¿Quién me puede decir por qué llegó a ser reconocida y quién fue? Ruth. ¿Por qué? La bisabuela del rey David. Y usted sabe, el reino que nunca se va a acabar, que Dios prometió en la Biblia, ¿viene de quién? ¿De descendencia de quién? De David. De la otra, jamás se vuelve a escuchar nada de ella. Solamente se despide ahí y hasta luego. Nunca más se vuelve a saber de Orfa. Pero Ruth escogió la mejor parte. Regresar, la una se había descarriado y había ido a Moab y estaba regresando a Dios. La otra quiso conocer al mejor, a su Dios, ¿cierto? Que fue Ruth. Esta es la historia de una mujer que dejó el lugar de bendición de Belén, que sufrió el dolor de estar fuera de la voluntad de Dios, pero que un día, como el hijo pródigo, volvió en sí y dijo: me levantaré y regresaré. Tal vez usted me escuche, se parezca a Noemí, o a Jonás, o al hijo pródigo, o tal vez usted se parezca a Abraham, cuando fue a Egipto y le tocó regresar a Betel, o tal vez usted se parezca a Jacob, que luchó contra Dios toda una noche. Tal vez usted sea de esa clase, pero Dios le está esperando. Usted ha andado con Dios antes. Tal vez usted llegó a un colegio, llegó a una universidad, llegó a un trabajo, o en este tiempo del coronavirus con su fe intacta, y usted trataba de servir al Señor, de amar al Señor, de estar firme en el Señor. Pero entonces, mediante pequeñas concesiones con su vida que fueron imperceptibles, como dejar de orar, como dejar de leer la palabra de Dios, como levantarse tarde en su casa, como tal vez escuchar este mensaje en pijama sin haberse bañado, y empezó a autoexcusarse con la difícil situación que vive el mundo actual, como ver más televisión, más tiempo en su celular, en las redes sociales, tirado en un sillón y en la cama, o haciendo más oficio en su casa porque la tenía descuidada, ¿cierto? Tal vez hiciste esas pequeñas concesiones y dijiste: no, es que necesito hacerlo. Casi no las notó, en su relación con Cristo se fue deteriorando. Pero esta relación empezó a erosionarse poco a poco porque usted se fue alejando de las cosas más importantes que usted ha tenido en la vida, y usted ya sabe que es Jesucristo. Por eso le invito, hermano, a que esta mañana recuerde de dónde ha caído, que se arrepienta de dónde está y que vuelva a repetir las primeras obras. Podríamos llamar también esta historia que acabamos de ver esta mañana el viaje del arrepentimiento. Y yo le invito esta mañana, mi querido hermano o hermana, y si usted me está viendo en estos momentos por YouTube, en este instante, o si tal vez después usted ve esta predicación y ve esto, yo le invito a que hoy empiece su viaje del arrepentimiento, que haga un giro de 180 grados en su vida y empiece a buscar nuevamente al Señor, que haga un giro en su vida y busque la mejor parte que pueda tener alguien en esta tierra,
y es seguir al Señor Jesucristo. Tal vez el mundo le ha tentado, tal vez la situación económica le ha llevado, le ha arrinconado para que usted dude de la provisión de Dios, como lo hizo en su tiempo en la tierra con Elimelech y con Noemí. Muchas personas vuelven atrás porque su situación económica no es la mejor. Muchas personas se alejan de Dios porque viajan a otro país a buscar mejores oportunidades terrenales. Y sí, es gente trabajadora, es echada para adelante, aguerrida, todo lo que usted quiera ponerle. ¿Y su relación con Dios qué? ¿Dónde está? Es la gran pregunta, mi querido hermano y hermana, en esta mañana. Confiese sus pecados delante de Dios, reconozca su realidad y luego recuerde que Dios le ama y lo espera, así como el Padre esperó a su hijo pródigo para abrazarlo y llorar junto con él. Antes de que el hijo pródigo pensara en volver, el Padre ya había estado orando por él, pensando en qué sería de poder abrazarlo de nuevo. Tal vez usted piense que se ha alejado tanto de Dios que es casi imposible volver, pero recuerde que Dios le ama, mi querido hermano. Pero usted tiene que tomar la decisión de volver y Dios no la va a tomar por usted, ni mucho menos lo va a llevar arrastrado a una relación con Él. Usted tiene que tomar la decisión hoy de regresar nuevamente a Dios. Yo quiero que esta mañana oremos al Señor y le pidamos a Él para que nos ayude a los que estamos en la fe a permanecer, a los que están descarriados, alejados de Dios, a volver, y a los que tal vez no han tenido la oportunidad de conocer al Salvador, que tengan la oportunidad, como la tuvo Ruth, de ir al Padre Celestial. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos has hablado a través de este tema de Ruth, porque has hablado acerca en nuestras vidas, Señor, nos has hablado por medio de Elimelech y Ruth, por medio del hijo pródigo, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque nos has hablado también a través del mensaje del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, Señor. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias, Dios, porque estás dispuesto a recibirnos cuando regresamos a ti. Señor, reconocemos que cuando estamos lejos de ti somos miserables, oh Dios, y no tenemos contentamiento, sino desdicha. Señor, permite que este día sea un día para regresar nuevamente a ti si nos hemos alejado de ti. Permite que este día, oh Dios, sea un día de volver a tus brazos. Y Señor, también ayúdanos a no preocuparnos de lo que puedan decir los demás, los vecinos, los familiares. Cualquier persona, oh Dios, que se burle del Evangelio y de ti, oh Dios. Y Señor, permite que lo que hagamos hoy, lo hagamos estando seguros de que estaremos contentos por el hecho de haber hecho lo correcto cuando estemos delante de tu presencia, oh Señor. Señor, habla a cada corazón en esta mañana que necesita recibir esta enseñanza y dale valentía para regresar nuevamente a ti, oh Señor. Que este día sea el comienzo de una nueva etapa para su vida, oh Dios. Señor, oramos por aquellos que se han alejado y que permitieron, por medio de pequeñas concesiones, oh Dios, permitieron que se erosionara la relación que tenían contigo. Señor, ayúdalos para que se aferren nuevamente a ti, oh Señor. Y oramos por cada uno de nosotros, oh Dios, para que tú nos permitas seguir estando firmes, oh Dios, para que por más situación dura y difícil que venga sobre esta tierra, oh Dios, para que por más pruebas que puedan llegar a nuestro alrededor, Señor, seamos como un roble en cuanto a la fe, Señor, que no nos puedan mover, oh Señor. Permítenos, Señor, estar firmes en ti. Señor, te agradecemos y ahora llévanos con bien hasta nuestros hogares y bendice este resto de tarde y de este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.